Bienvenidos a El Laberinto de Medianoche. En el día de hoy, exploraremos la desgarradora historia de un hombre condenado por un crimen que no cometió. Pero cuando todo parecía perdido, unas cartas misteriosas comenzaron a llegar. Mensajes de esperanza, advertencias del más allá, o el juego de una mente retorcida. Prepárate, porque en este laberinto nada es lo que parece. Siempre supe que volver a Wexley sería una sentencia más dura que la prisión. Pasé 20 años encerrado, escuchando cómo me llamaban asesino, pensando una y otra vez en esa noche, en el rostro de Laura y en cómo me quitaron todo. No fui yo, pero a nadie le importó. El jurado decidió, y durante 2 décadas el mundo creyó que Thomas Grayson era un monstruo. Cuando salí no quedaba nada para mí. Mi madre había muerto. Mi casa, vendida para cubrir los honorarios del abogado. Pero la peor parte fue caminar por las calles del pueblo. Las miradas de desprecio, los cuchicheos. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero lo pensaban. Ahí va el asesino. Alquilé una habitación en la pensión más barata y traté de vivir en silencio. Pero el silencio no duró. La primera carta llegó una semana después de mi regreso. No era para mí, sino para el sheriff Wayne Carter, el hombre que lideró la investigación contra mí. Lo encontré en el periódico local. El sheriff recibe carta anónima que revela oscuros secretos. Decían que el remitente se hacía llamar El Cuervo y que en la carta se detallaban sobornos que Wayne había aceptado en el pasado. Días después, Wayne renunció a su cargo. No pensé mucho en ello, hasta que llegó la segunda carta, esta vez para el reverendo Maynard. Según el periódico, El Cuervo lo acusaba de abusar de niños y mujeres de la congregación. El escándalo fue enorme, y Maynard desapareció del pueblo de la noche a la mañana. Y entonces las cartas empezaron a llegar cada vez más rápido. Todas revelaban secretos oscuros de las mismas personas que habían testificado en mi contra. El fiscal, algunos testigos, incluso miembros del jurado. Una por una, sus vidas se desmoronaban. Pero lo más inquietante era que cada carta contenía detalles que yo no conocía. ¿Quién sabía todo eso? ¿Quién tenía acceso a esas verdades enterradas? Una noche, mientras estaba en mi habitación, escuché un ruido en la ventana. Cuando miré, vi una figura encapuchada en la calle, de pie bajo la luz del farol. La figura alzó una mano y me señaló antes de desaparecer en la oscuridad. Al día siguiente encontré algo en mi buzón, una carta del Cuervo, pero esta vez estaba dirigida a mí. Thomas Grayson, sabes que ellos te mintieron, pero también mentiste a ti mismo. Laura no murió sola, ¿verdad? Mi cuerpo se enfrió. No entendía lo que decía. ¿O sí? Mi mente regresó a aquella noche. Recordé su grito, el miedo en su rostro cuando corrí hacia ella. Recordé la sangre, pero no recordaba qué pasó después. Mi mente se había cerrado como una puerta. El Cuervo sabía algo que yo no podía recordar, y no iba a detenerse hasta que lo recordara todo. La carta del Cuervo me atormentó durante días. Leí y releí esas palabras hasta desgastarlas. ¿Qué significaba que Laura no murió sola? ¿Qué era lo que había olvidado? Entonces llegó la siguiente carta, esta vez acompañada de una fotografía. Decidí volver al lugar donde todo ocurrió. Caminé hasta el bosque al anochecer, llevando conmigo una linterna. Sentía que alguien me observaba desde las sombras, pero cuando giraba, no veía a nadie. Finalmente llegué al claro donde encontraron el cuerpo de Laura. Allí, el aire era más frío, casi irrespirable. Entonces lo vi, una figura encapuchada, de pie entre los árboles. No me moví, pero mi linterna temblaba en mis manos. «¿Quién eres?», grité, mi voz quebrándose. La figura dio un paso adelante y por primera vez vi su rostro. Era Laura. Su piel estaba pálida como la luna, y sus ojos, llenos de lágrimas, me miraban con una mezcla de tristeza y furia. «Tú no la mataste», dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi al Cuervo, el hombre encapuchado que había estado enviando las cartas. No podía verle el rostro, pero su voz era profunda, casi inhumana. «¿Quién eres?», repetí, pero mi voz era un susurro. «Soy la verdad que intentas olvidar». Entonces todo volvió a mí como un torrente imparable.
Esa noche, Laura y yo discutimos en el bosque, no por amor ni celos, sino porque ella había descubierto algo terrible sobre el sheriff Wayne Carter y varios hombres influyentes del pueblo. Ellos estaban detrás de una red de explotación y la habían amenazado. Ella quería denunciarlo, pero yo le rogué que no lo hiciera. Tenía miedo de lo que podrían hacerle. Nos gritamos y Laura corrió al bosque. No fui yo quien la mató, pero tampoco hice nada para salvarla. Y cuando Carter y sus hombres la alcanzaron, vi lo que le hicieron y huí. Corrí como un cobarde, dejando que la condenaran al silencio y a mí, a la culpa. El cuervo me dijo que ahora ya lo recordaba y que debería pagar por ello. No tiene que terminar mal, Thomas, dijo Laura. Aún puedes elegir. Tenía razón, no hice nada, y eso me convierte en un cobarde. Pero no huiré más. Lo siento, Laura. Debería haberte protegido, pero no lo hice. Y ahora lo pagaré, no con mi vida, sino asegurándome de que el mundo sepa quién te hizo esto. Con esas palabras me giré y corrí fuera del claro, dejando atrás al cuervo y a Laura. Sentí que sus miradas ardían en mi espalda, pero no me detuve. Llegué al pueblo antes del amanecer. Esa misma mañana me presenté ante la prensa local y conté todo. La red de explotación, los hombres poderosos detrás de ella, y mi propia complicidad al guardar silencio. Fue un escándalo. Carter y sus cómplices intentaron silenciarme, pero las pruebas que Laura había dejado atrás comenzaron a salir a la luz. El pueblo de Wexley se dividió entre el miedo y la furia. Los implicados fueron arrestados, y aunque el sistema era corrupto, la presión pública se volvió imparable. Esa noche regresé al claro una vez más. Laura estaba allí, su figura apenas visible entre la niebla. «Lo hice», susurré. «Sí». Ella no habló, pero su rostro reflejaba algo que no había visto en años. Paz. Lentamente, su figura se desvaneció, y con ella, el cuervo. El bosque quedó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar de nuevo. La redención no trajo felicidad, pero sí alivio. Y eso, en el fondo, era suficiente.